Precisamente porque el ritmo de innovación tecnológica es cada vez mayor, porque es más fácil, no hay barreras para entrar a innovar. Ahora prácticamente cualquiera tiene un garaje, no voy a hablar de un garaje, pero en su apartamento puede estar haciendo aplicaciones que no tienen ningún coste y que de pronto pues traen un beneficio espectacular. Entonces la barrera de entrada son más bajas, la innovación es mayor y obviamente la ventana de oportunidad se está estrechando. Es decir, el mensaje, sobre todo yo diría a la pequeña y mediana empresa española, es muévete. Muévete en el sentido en el que si analizamos el problema que tiene este país, que principalmente es un problema de productividad y de paro, y nos ceñimos al problema de la productividad y de alguna manera intentamos ver por qué este país es menos productivo o decrece más en productividad que el resto de países de su entorno, está prácticamente todo muy concentrado en la pequeña y mediana empresa. Y te das cuenta que la pequeña y mediana empresa en otros países tiene otro grado de funcionamiento, obviamente está más, digamos que es más mediana que pequeña, y luego tiene un grado de adopción de Internet mucho mayor. Internet acelera el cambio al modelo productivo mucho más eficiente. Y en ese sentido, sí, me veo obligado a decirlo porque es verdad, es mi principal obsesión de cara al año que viene. Es desde Google cómo somos capaces, y ahí vamos a volcar todos nuestros planes, para ayudar a la pequeña y mediana empresa a que sea digitalmente más competitiva. Porque la oportunidad es brutal y porque hay mucha creatividad en España y mucha capacidad para generar mercado que Google de alguna manera puede ser facilitador para que su oferta esté más cerca de la demanda, porque al final nuestro negocio es un negocio que no mucha gente entiende. La gente cree que es publicidad. Es publicidad porque se mide en el mercado de la publicidad, pero en el fondo es un servicio, llamémosle publicitario, que se paga cada vez que el usuario clica en un anuncio de un oferente, de un anunciante. Sin embargo, no paga más el que más arriba está, sino que tú puedes estar más arriba que ninguno pagando menos. ¿Cuándo? Cuando tu producto y tu servicio sean buenos, porque está pensado para que sea primero un servicio para el usuario, eso que pone publicidad sea un servicio para el usuario, y luego para el anunciante. Claro, si es un servicio para el usuario y el anunciante está encontrando a su usuario, es algo que se retroalimenta y es un modelo que tiene bastante eficiencia. En ese sentido, por eso estamos bastante volcados en que la pequeña y mediana empresa sea capaz de dar un paso, de perder el miedo, y podríamos entrar aquí en cuáles son los factores y qué cosas hay que hacer, pero la primera, estoy de acuerdo contigo, hay que formarse. Hay que formar a la grande y a la pequeña. ¿Y cómo va a ayudar Google a la pequeña y mediana empresa? A menos en algún trazo, si no podemos concretar. No, hombre, los planes todavía no los puedo concretar porque estamos trabajando en el tema, estamos incluso, que espero poder tener datos pronto, intentando evaluar el impacto que Internet tiene en la pequeña y mediana empresa en el futuro. Por un lado, para entenderlo, estamos trabajando también, pues en este caso con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para buscar ideas que nos permitan que las empresas, uno, accedan a Internet de manera más sencilla, dos, tengan una página web que pueda además vender, y tres, que esté bien localizada en este mundo en el que cada vez hay más oferta. No hay planes todavía que podamos desvelar, pero sí que puedo decir que va a ser una de las principales actividades que desde Google España vamos a hacer por este país.